Estamos con el doctor Matías Olmos, médico especialista en cuidados intensivos, para que nos explique, doctor, ¿qué es el ECMO? Bien, bueno, el ECMO son las siglas en inglés de lo que se conoce como membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Sí? Es un dispositivo que emula la función pulmonar o cardiopulmonar, dependiendo del soporte que uno dé, y que nos sirve para sustituir la función del pulmón en pacientes que están muy graves desde el punto de vista ya sea cardiovascular o pulmonar también. Usted dice esto y nosotros nos imaginamos directamente COVID, pero hay otro tipo de pacientes que también pueden ser candidatos a este tipo de equipo. Sí, totalmente. A ver, la pandemia por COVID nos puso en manifiesto un montón de pacientes que emulan situaciones parecidas de otras entidades médicas, ¿sí? Por ejemplo, la neumonía, por ejemplo, la neumonía grave viral de otra causa, las neumonías bacterianas de otra causa, o problemas crónicos que se reagudizan y uno tiene que cumplir la función de un pulmón externo para poder ayudar al paciente o a sobrepasar la enfermedad que tiene o como puente pensando en otra alternativa terapéutica como puede llegar a ser un trasplante, por ejemplo. Es decir, pacientes crónicos que se reagudicen y están en fase terminal, donde uno los puede asistir en ECMO y puede pensar a futuro en llegar a un trasplante en centros especializados en esto. Dijo centros especializados y me da el pie perfecto para preguntarle porque es un equipo que no puede estar en cualquier lado instalado, requiere determinadas características. Sí, totalmente. A ver, la complejidad que asume tener una membrana de oxigenación extracorpórea en un hospital es muy alta. Es decir, el hospital tiene que contar con un montón de recurso, tanto humano, que es lo principal, enfermeros formados, kinesiólogos formados, médicos formados, recursos fuera de la terapia intensiva, es decir, contar con especialistas de otras unidades que van a poder solventar complicaciones asociadas al dispositivo, transfusiones, contar con un montón de cuestiones que solamente se hacen en hospitales de alta complejidad. Por eso no es una técnica o un soporte que se haga en el común de los hospitales. Sí, hay centros especializados, centros de alta complejidad que cuentan con la técnica y que justamente pueden abarcar esta serie de complejidad y estos pacientes tan graves que tenemos. Este equipo nos permite salir de un momento crítico de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Cómo se sigue? Bien, a ver, el equipo está indicado cuando un paciente está extremadamente grave, ¿sí? Extremadamente grave, ya sea desde el punto de vista respiratorio o cardiovascular, dependiendo de la modalidad que uno use el equipo, ¿sí? Y esa gravedad es la que va a determinar que uno pueda pensar si se cubren ciertas condiciones que tiene que tener el paciente en poder asistirlo en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que sopesar riesgo-beneficio de qué es lo que va a poder, el beneficio que va a tener el equipo en la entidad clínica. En cuanto, digamos, a la evolución, cuando un paciente empieza a mejorar, se va de a poco disminuyendo el soporte con la membrana de oxigenación extracorpórea y el paciente empieza a ser un paciente común para nosotros, esos pacientes que empiezan a respirar solos, por ejemplo, y que uno los tiene que despertar y trabajar en el destete tanto de la membrana como del respirador, ¿sí? Y se tornan un paciente común, un paciente de trabajo habitual, donde uno sigue la línea que sigue con cualquier paciente que tuvo una neumonía pero que no llegó a ECMO, es decir, se despiertan, se rehabilitan y se van de la unidad con las dificultades que hayan quedado o que persistan, pero con el fin de tratar de mejorar eso en el tiempo, ¿sí? Pero la evolución o la evolución en el tiempo es esa, es una etapa muy grave al inicio donde los pacientes están profundamente sedados y después uno empieza a trabajar como cualquier otro paciente en la rehabilitación y en salir y en poder superar cada obstáculo que le produce la internación. Algo que nos interesaría mucho que quede bien claro es el tema de cuando está el paciente conectado a esta máquina. ¿Esta máquina reemplaza en su totalidad al pulmón o trabaja en simultáneo? Bien, la máquina es un soporte que habitualmente es parcial, es decir, lo que hace es suplir algunas de las funciones del pulmón mientras el pulmón no puede cumplir la totalidad de esas funciones, ¿sí? Es decir, yo tengo un pulmón muy dañado que algo me va a aportar de la función normal de su pulmón cuando esté conectado al respirador y la máquina va a solventar el resto, ¿sí? Y a medida que uno va evolucionando en su evolución clínica durante la internación, eso va haciéndose a la inversa, es decir, la membrana de oxigenación extracorpórea
empieza a tener un rol menor y uno ya empieza a pensar en sacarla y ya el pulmón hace todo el resto. Es decir, en primera instancia en el modo convencional que se lo usa es un soporte parcial. Hay otras situaciones muy puntuales y especiales donde uno puede pensar que puede suplir totalmente la función del pulmón, ¿sí? Pero en primera instancia en cómo se usa habitualmente es un soporte parcial. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.